Hola chicos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la Edad Media, les voy a hablar sobre algunas características. Este periodo es muy importante, chicos, ya que hasta la fecha podemos encontrar infinidad de obras, ¿sí?, que se conservan de esta fecha, así que vamos a analizar algunas de sus características sobre todo el arte que se desarrolló en esta época, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, chicos. La Edad Media o medievo es un periodo histórico que se desarrolló entre los siglos V y XV. Inició en el año de 1476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y se podría decir que finalizó entre 1492 con el descubrimiento de América, o muchos lo asocian también con la caída del Imperio Bizantino. Sí, y también se menciona, sí, que se terminó, sí, en la fecha en la que pues se terminó ya la Guerra de los 100 años y se inventó la famosa imprenta de Gutenberg, sí. Entonces, yo les podría yo mencionar que mejor tomemos en cuenta que la imprenta dio paso a que como tal, si la Edad Media terminara. Esto les puedo mencionar que es un aspecto muy importante. Sí, además de que también podemos tomar en cuenta la caída del Imperio Bizantino, que pues más adelante vamos a ver pues de qué trataba este imperio como tal, ¿vale? Pues nos vamos a ir con el arte románico, chicos. Esta Edad Media se va a dividir como tal en dos periodos muy importantes, se podría decir, dos corrientes muy importantes, que son el arte románico y el arte gótico. Como ya les había yo mencionado, estas dos corrientes surgen ya que en la Edad Antigua, si las civilizaciones que se daban en ese entonces, recordemos que una de ellas fue la romana. Entonces se menciona que en la Edad Antigua se termina gracias a la caída del Imperio Romano. Estas corrientes surgen gracias a este imperio. El Imperio Romano, chicos, gracias a su ejército tuvo una vasta extensión territorial. Entonces, cuando se termina, ¿sí?, este imperio como tal, se quedan, por lo tanto, establecidos estas civilizaciones, ¿sí? Pero obviamente cambia totalmente su arte, cambia totalmente su cultura y demás. Se divide en dos partes, que es el Imperio Romano de Occidente, que pronto desaparece, y se queda el Imperio Romano de Oriente, que es el que se convierte en el Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, cuando los visigodos alemanes dirigidos por Alarico saquearon Roma, y sucesivas invasiones bárbaras provocaron que la parte occidental como tal quedara completamente desintegrada. En Oriente, por su parte, el también denominado Imperio Bizantino permaneció en pie hasta 1453, pero como yo les había comentado, ya no era un imperio romano de Oriente, ya se había convertido, gracias a la confluencia de otras culturas, en el Imperio Bizantino, ¿sí? El arte medieval temprano reflejó las diferencias entre el desarrollo de la religión católica en el Occidente, que es cuando, pues en definitiva, este cayó primero, y el Imperio Bizantino de Oriente, que más adelante lo vamos a ver, pues estas grandes diferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver ya en el arte románico? Lo que más se conoce de esta corriente artística es la pintura pietista en forma de manuscritos iluminados, mosaicos y pinturas al fresco en las iglesias. También se va a reconocer demasiado por los santuarios religiosos y ataúdes, los cuales estaban decorados con metales finos, detalles dorados y esmalte. Hasta la fecha los vamos a ver. Sí, hay una vasta como tal evidencia de este tipo de obras. Si ustedes hoy en día van a una iglesia, van a poder encontrar muchas de estas características todavía presentes. Algo que también se vio mucho en como tal el periodo románico fue los bordados románicos, como lo menciona su nombre. Entre ellos destaca el tapiz de Bayeux, que es
Aquí les coloco un pequeño fragmento de ese tapiz que es de metros, donde se reflejaba como tal algunas imágenes de cómo se vivía en esa época. También vamos a encontrar esculturas figurativas talladas en piedra. Se menciona que el románico no es tan detallado, de hecho es un poco cuadrado, tanto en arquitectura y en escultura. El arte románico trataba de propagar la religión y llevar a Dios más cerca del pueblo. Se menciona que su función principal era educativa, ¿sí? Del hecho de educar al pueblo, ¿sí? Cuando se hacía el arte era la forma o se consideraba la forma en la que podías acercarte más al pueblo y por eso se menciona que su función principal era educativa. Ya encontramos aquí un elevado simbolismo. Ya como tal se carga a los materiales, a los colores, a las formas de cierta simbología. Se dice este azul lo hago así porque significa esto, este material lo utilizo de esta manera porque significa esto. Entonces ya se le carga como tal al material y al arte de significado. Aparte de lo que tenía antes, de manera muy general, ahorita ya es un poquito más individual. Los artistas, por lo general, eran trabajadores anónimos, ¿sí? Ya que la importancia de un artista no era tan destacable. Se menciona que la importancia era más en la obra, ¿sí? Y también, además, no podía, como en el gótico, no podía haber mucho, no se podría mencionar a un artista como tal, porque como eran obras muy extensas, generalmente se realizaban en grupo, ¿sí? Dentro de esta corriente artística, el románico, vamos a encontrar tres periodos. El primer románico, perdón, que se da entre el siglo XI y siglo XII. El segundo románico se menciona que se da ya a finales, sí, de lo que es el siglo XI y pues continúa en el siglo XII, pero este se da en la península ibérica. Y el tardorrománico se da en el siglo XII y en el siglo XIII, ¿vale? El tardorrománico se dice que ya hay una evolución hacia formas más recargadas y decoradas y surgen combinaciones de estilo románico y gótico y barroco, ¿sí? Entonces aquí en primer y segundo periodo vamos a ver todo un poquito más cuadrado, no va a ser tan detallado y en el tardorrománico ya lo vamos a ver un poquito más detallado, va a ser ya como la transición a lo gótico. De ahí nos vamos a pasar a la arquitectura. La arquitectura es muy importante, chicos. Se caracteriza por la grandiosidad de sus catedrales, monasterios y castillos. Se dice que como tal, todo lo que se realizaba, bueno, generalmente los templos y las iglesias tenían una forma de cruz latina, ¿sí? Por eso hay iglesias que si nosotros entramos, siempre van a ser angostas, ¿sí? De lo ancho y va a tener un fondo muy extenso, ¿sí? En el fondo vamos a encontrar generalmente lo que se conocen como naves. Si ustedes han ido a alguna iglesia y demás, van a encontrar como unos pequeños espacios donde hay específicamente ciertos santos, ¿sí? Entonces, se menciona mucho esta cuestión, a esta se le conocen como naves, y se menciona mucho que siempre se tenía esta estructura principal, que era como tal una línea vertical y las naves en el fondo, a los costados, y si nosotros llegábamos a ver esa estructura de la parte de arriba sobre dicha estructura como tal, ¿sí? Sobre dicha obra, ¿sí? Se formaba lo que se conoce como una cruz. Entonces, generalmente en esta época es donde surgen ese tipo de estructuras, ese tipo de obras en arquitectura. El arco de medio punto, como se los mencioné, es una de las inversiones arquitectónicas más importantes de esta época.
Sí, chicos, encontraron la manera de que el peso se distribuyera en ciertos puntos, que tuvieran puntos de fuga y que todo se equilibrara y por lo tanto esto permitiera, sí, que estas piedritas que vemos aquí arriba del arco no se cayeran sobre las personas que pasaran ahí. Sí, entonces fue una gran invención arquitectónica hasta que hasta la fecha sí se reconoce. Las bóvedas de cañón también las encontramos en este periodo, son las más comúnmente empleadas, están constituidas por una sucesión de arcos de medio punto, que es como tal unir varios arcos de punto en un punto fijo, ¿sí? Y como tal se tienen unos 4 o 5 arcos de punto unidos y esto permite, ¿sí? Que se realicen estructuras diferentes, ya no tan cuadradas como lo que teníamos en la Edad Antigua. Sí, ahora vamos a hablar un poco sobre la escultura. Entonces, la pintura y la escultura, perdón, se van a utilizar como decoración sobre la arquitectura, ¿sí? Y la escultura va a determinar las zonas o espacios que deben ser recubiertos con relieves o estatuas. El empleo de esculturas para representar lo divino se daba notoriamente en el norte de Europa, sobre todo para decorar los interiores de estructuras arquitectónicas. No era tanto en el exterior, eso más adelante lo vamos a ver en el gótico. Estas imágenes se llevan a cabo sobre todo en madera policromada y en algunos casos estas se recubrían con metales como el bronce o la plata para que pues tuviesen una máxima duración. La escultura románica también se observa también en ella, perdón, la presencia de elementos bizantinos y persas, así como algunas características árabes. De aquí, chicos, nos vamos a ir a lo que se conoce como arte gótico, sí, que es una corriente artística desarrollada en Europa durante la Baja Edad Media, entre el arte románico y los primeros compases, ya como tal, de lo que se conoce como el Renacimiento, que es nuestra siguiente etapa que vamos a ver. Esta corriente se divide en 3 periodos. ¿Sí? El arte gótico nació primeramente como una forma de arte cristiano. Tuvo éxito inicialmente en Francia y durante la primera etapa se extendió por todo el norte de Europa. Tenemos el arte gótico temprano que se da en 1150 a 1250. Tenemos el gótico clásico que se da de 1250 a 1375 y tenemos el gótico internacional que se da de 1375 a 1450. Se menciona, ¿sí?, que el arte gótico se da hasta 1137 con la construcción de la iglesia de Saint-Denis, cuando se considera este inicio, sí, ya como tal. ¿Cómo se caracterizaba o cuáles eran sus principales características de esta corriente? Pues los vidrios pintados se convirtieron en la principal forma de decorar los interiores de las iglesias. Ya no había tanta pintura, ¿sí? Todavía había pintura, pero recordemos que gracias a la invención de, como tal, el arco, ¿sí? Como tal, las paredes tenían que ser muy gruesas, entonces no había muchas ventanas. Ahorita vamos a observar qué fue lo que ayudó a que ya en esta época hubiese más ventanas y hubiese ventanales impresionantes y por lo tanto estos sustituyeran pues el hecho de que hubiese más pared y por lo tanto más pintura. ¿Sí? Otras formas de decoración, como les mencioné, pues eran los murales, los frescos y los mosaicos. La pintura gótica italiana mucho tiempo ha perdurado o ha tenido ciertos nombres, ya que en esta etapa ya se podría llegar a mencionar, sí que los artistas ya se reconocían, en ellos vamos a encontrar a Ceni di Beppo, vamos a encontrar a Giotto di Bodon, a Duccio di Bunsegna, ¿sí? Y pues ya se les permitía, ¿sí? En este entonces el hecho de mencionar pues ya su nombre, de poder ya tener una firma,
¿sí? Siguiendo el trabajo de estos artistas, podemos distinguir dos tendencias en desarrollo dentro del arte gótico italiano, ¿sí? El empleo de figuras cada vez más realistas, ya se tiene una perspectiva diferente de la pintura, chicos, ya empieza a haber un poquito de fondo, la línea ya se comienza a invencionar, ¿sí? Ya hay un cambio total de la pintura. Ya hay empleo de la perspectiva. Si ya no tenemos pinturas cuadradas, ya podemos decir, esta obra ya no, ya me causa, sí, cierta perspectiva, cierta imaginación de que tiene un fondo, de que hay algo adelante y hay algo atrás, ¿sí? Ya podemos ver esto dentro de la pintura. Lo que más había dentro de la pintura en esta época, pues sigue siendo el temple y el óleo, sí que son pinturas al fresco. En cuanto a escultura, pues vamos a tener como materiales empleados piedra y en ocasiones madera policromada, marfil o metal. Recordemos que la madera, para que durara un poquito más, era recubierta por ciertos metales. La técnica empleada es pues tallar en piedra haciendo uso de cincel, taladro, perdón, y trépano. Si ya tenemos aquí una invención como tal de herramientas. Ya tenemos una escultura más realista que en el arte románico, con mayor profundidad y cuerpos más precisos como el que pueden observar en su pantalla. Predomina el naturalismo idealizado, las figuras se humanizan y se dota de volumen los cuerpos para incrementar las expresiones y el movimiento como tal del cuerpo humano. Todo se presenta ya con un elevado detallismo, como les había yo mencionado, ya el románico es un poquito más cuadrado, el gótico ya es mucho más detallado. Su función se menciona que es como la románica, que es didáctica. El arte de la Edad Media es un arte generalmente eclesiástico y cristiano, por lo que todo se realiza por encargo y tiene una doble funcionalidad. Generalmente, además de decorar, las esculturas buscan educar al pueblo. Hay mucha discusión en cuanto a la imagen de Dios. ¿Sí? En el arte, a diferencia del arte románico, el Dios se presentaba así con una idea de ser una figura temible y justiciera. En el arte gótico sucede, sí, que se presenta a Dios con una idea totalmente diferente. Este se muestra paternal, amable, misericordioso y cercano como tal al pueblo, ¿sí? Dijeron, ¿qué es lo que estamos haciendo en el románico que no, quizás no nos está siendo tan funcional para educar al pueblo? Pues lo analizaron un poco y por eso se hace este tipo de cambios. En cuanto a arquitectura, vamos a tener el empleo del contrafuerte, sí que son arcos que se colocan fuera de las estructuras principales, se podría decir fuera de los templos, son unos arcos muy elevados, sí que estos son los que comienzan ya a permitir que las paredes sean más delgadas y eran como una forma, sí, de repartir el peso aquí como lo menciona, sí, y también se convirtió en un elemento decorativo, sí, al quitar las paredes gruesas para que éstas mantuvieran los arcos y no se cayeran, tuvieron que buscar la manera de colocar ciertas estructuras que permitieran que estas paredes pues siguieran en pie. Entonces se emplea el contrafuerte, sí, y es característico de las iglesias y catedrales góticas. También vamos a encontrar los techos abovedados, como los que podemos ver aquí en la imagen, que es un nuevo elemento que permite repartir mejor el peso y aumentar la altura de las edificaciones. Por eso vamos a encontrar en la arquitectura edificaciones muy altas, sí, que ya pueden ser decoradas y que pueden tener ventanales grandes, ya que no era necesario el uso ya de paredes muy gruesas, sí, ya se podían realizar paredes delgadas y el hecho de emplear los contrafuertes permitía todo esto, que ya hubiese más luz dentro de toda esta arquitectura.
Y pues eso es lo más relevante en cuanto a lo románico, en cuanto a lo gótico, que lo que vamos a hacer, pues de acuerdo a estas características, pues vamos a pensar qué nos interesa, sí, vamos a checar. También les voy a compartir en plataforma un link donde ustedes pueden checar también diferentes obras de esta edad, sí que es muy importante. Recuerden que todas estas obras que vamos a realizar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa, nos van a ser funcionales más adelante para hacer una línea del tiempo. Entonces es importante que sí las tengan. Puede ser un dibujo, una pintura, una escultura. Si les interesa, pueden checar un poquito de música, también pueden checar un poquito de la parte de danza, ¿sí? Pero generalmente en danza aquí encontramos cuestiones un poquito más colectivas, ¿sí? Y no se toman mucho en cuenta, ya que recordemos que la iglesia era quien mandaba en estas épocas y por lo tanto la danza y la música sí tuvieron que ser un poquito privadas. Sí, su desarrollo se tuvo que truncar. Y pues les comparto algunas obras que se encontraron, ¿sí? De la Edad Media mencionan, siempre en la Edad Media se menciona que todo va a estar regido como tal por la iglesia. Hoy en día hay casas, hay grandes casas que todavía se conservan y gracias a diferente equipo de trabajo de historia del arte se han podido encontrar con diferentes obras que reflejan lo que se vivía en esa época, aparte de solo el hecho de todo lo relacionado con la religión. Miren, aquí podemos encontrar una pintura de un demonio. Si en esa época nace mucho la imagen del demonio, ¿sí? Entonces aquí podemos observar una. También podemos observar, sí, en la siguiente, esta que ven en su pantalla, es un monje, sí, que como tal era una crítica social de que ellos decían que eran lo mejor y demás, pero esta obra refleja cómo había monjes que iban a lugares de prostitución en ese entonces no eran tan santos como se mencionaba, es una crítica un poquito social cruda. Y en el siguiente podemos observar una pareja. Si aquí se refleja un poquito de cómo era la vestimenta de en ese entonces, cómo era la imagen de, como tal, el ser humano de esa época. Bueno, chicos, espero que esta presentación les sea funcional. Por favor, queden al tanto de los comentarios en Schoology y todo lo que publique. Nos seguimos viendo en clases presenciales y clases virtuales. Gracias por observar este video.